Hola, vamos a iniciar este nuevo curso que es el de ecuaciones diferenciales y pues vamos a iniciar definiendo qué es una ecuación diferencial. Pues imagínense que tienen ustedes un tanque. Ese tanque pues está saliendo agua, vamos a llamarle flujo de salida, pues aquí tenemos una válvula, ¿no? Y aquí está entrando otro flujo que vamos a llamar de entrada, que también tiene ahí una válvula. Entonces, imaginemos que a las 8 de la mañana, tiempo 1, 8 de la mañana, aquí tengo un volumen de 100 litros. Y luego pasa una hora, vamos a decir tiempo 2, que sean las 9 de la mañana, y ya el tanque se llenó hasta acá. Ese va a ser mi segundo volumen, entonces va a ser volumen 2. Vamos a decir que ya son 900 litros, ¿no? Falta poco para que se llene, vamos a decir que su capacidad son de 1000 litros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que para que yo sepa cuánta agua o cuál es el volumen dentro del tanque, depende de el flujo que sale menos el flujo que entra. Sí, lo que está aquí acumulado depende de la salida menos la entrada. Ahora, yo aquí puedo calcular cuánto tiempo pasó. Entre uno y otro pues pasó una hora. O sea, yo puedo decir que delta T es T2 menos T1. O sea, ¿cuánto pasó? Pues las 9 menos las 8 pasó una hora. Si ustedes se acuerdan diferencial, cuando delta T lo hace tender a 0, se convierte en diferencial de T. Acá yo puedo saber otro delta, pero de volumen, que sería volumen 2 menos volumen 1. En nuestro caso, el delta sería de 800 litros, ¿sí? Acuérdense que cuando hago tender a 0 delta se convierte en D, pero ahora de volumen. Entonces, este es un cambio de volumen, lo tengo que escribir, cambio de volumen. Hubo un cambio de volumen, pues porque pasó el tiempo, o sea, porque hay un cambio de tiempo. ¿Sí? Entonces tengo que dejarlo indicado así. Hay un cambio de volumen con respecto al tiempo. A las 8, pues tenía 100 litros, dejé que pasara una hora y se incrementó hasta 900 litros. Esto que ustedes tienen aquí, esto que está aquí encerrado, pues es una ecuación diferencial, ¿sí? Esa ecuación diferencial, si ustedes la relacionan, por ejemplo, con la de la recta, y igual a mx más b, la ecuación de la recta que ustedes veían desde la secundaria, la empezaron a ver, la y es la variable dependiente, perdón, esta es la dependiente, y la x es la independiente. La y depende de todo lo que está después del igual. La m pues es la pendiente, la b es la ordenada al origen, y la x son los valores que ustedes van a dar: 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y ya cuando ustedes le den valores a este lado, pues puedo obtener la y. O sea, la y depende de todo lo que pase acá. Aquí es lo mismo. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues el volumen depende de qué, de lo que salga, del flujo que salga y del flujo que entra. Entonces el volumen es la variable dependiente. Y el tiempo, como ustedes le van a dar los valores que quieran: 0, 1, 2, 3, 4 segundos, 0, minutos, horas, años. Va a ser la variable independiente. Entonces, si observan, la variable dependiente está en la parte superior, sería el numerador de la derivada, y la independiente pues siempre va a estar abajo, ¿sí? Entonces, esto es una ecuación diferencial. Una definición muy simple pues es que una ecuación diferencial contiene las derivadas de una o más
variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Ahorita solo tengo el tiempo, pero pueden ser más variables independientes. Ahorita solo tengo volumen, pero puede haber más, ¿no? Ahora, otra definición es que es una ecuación en la que interviene una función incógnita y una o varias de sus derivadas. O sea, puedo tener primera derivada del volumen, puedo tener segunda, puedo tener tercera, ¿no? Bueno, ahora ya que vimos así a grosso modo que es una ecuación diferencial, vamos a ver por qué sería importante resolverla, ¿no? Si ustedes dijimos que era diferencial porque tenía las derivadas de una variable dependiente con respecto a una independiente. Como tengo derivadas, pues para que yo lo pueda resolver, la operación contraria de la derivada pues es la integral. O sea, que ustedes tienen que saber cálculo integral para poder resolver la ecuación diferencial. Más adelante en el curso vamos a ver diferentes métodos para resolver, pero ahorita lo que sí les voy a decir como introducción, pues es que para que yo pueda resolver esto, pues tengo que integrar, ¿sí? Entonces, para resolver una ecuación diferencial se tiene que integrar. Ya que integre, lo que yo voy a obtener, cuando yo integre una función, cuando yo integre lo que yo voy a obtener es una función, por decir que el volumen es igual al flujo que sale menos el que entra por el tiempo. Esa es una función. Yo le doy valores al tiempo, 0, 1, 2, 3, conozco los flujos y puedo obtener cómo cambia el volumen dentro del tanque, ¿sí? Y lo más importante es que esta función me arroja información tan relevante como esta. Voy a tener tres casos. Por ejemplo, que el flujo que entra es mucho mayor que el flujo que sale, o que el flujo que entra es menor que el flujo que sale, o que el flujo que entra es igual al flujo que sale. Entonces, cuando yo tenga mi función, yo voy a poder graficar, por ejemplo, qué sucede si el flujo que entra es mucho mayor que el flujo que sale. Pues se va a derramar el agua, ¿no? O sea, a lo mejor va a ser un comportamiento así. Si este es el volumen, tiempo, volumen, tiempo, volumen, tiempo. Entonces va a empezar a llenarse, pues hasta que a lo mejor se va a derramar. Si estos son 1000 litros, como el flujo de entrada es muy grande, pues se va a derramar, ¿no? Entonces, es importante saber si fuera una empresa que vende leche o que produce leche, pues tiene que tener siempre los 1000 litros, porque si se le derrama, pues es una pérdida, ¿no? O igual acá, si está saliendo por aquí un flujo muy grande, pues ¿qué es lo que va a pasar? Aquí son los 1000 litros, pues que se va a empezar a vaciar hasta que pues quede vacío el tanque. Entonces tengo que tener también cuidado de que no se vaya a vaciar. O la otra forma, si son iguales, pues siempre se va a mantener el volumen constante, y esa sería la situación ideal, ¿no? Si volvemos a cualquier proceso, pues siempre hay que tenerlo constante. Entonces es importante, ya que lo resolvimos integrando, me va a permitir obtener gráficas que me permiten a mí analizar el comportamiento del sistema, que en este caso es un tanque, ¿no? Pero puede ser un metal que se caliente o que se enfríe. Después de cierto tiempo, pues se va a calentar o se va a enfriar, ¿no? Y podemos ver cómo se va enfriando o cómo se va calentando. Entonces es información pues bastante relevante al resolver una ecuación diferencial. Bueno, ya que vimos que es una ecuación diferencial y para qué sirve, vamos a ver su clasificación. Si ustedes observan, acuérdense que la que está arriba es la variable dependiente. En este caso la X es la dependiente y la que está abajo es la independiente, que sería la T. Aquí es segunda derivada, pero sigue siendo dependiente, y aquí es segunda derivada y sigue siendo independiente, ¿no? Entonces, como está derivada solo con respecto a T, aunque sea segunda,
Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué pasa con esta? Otra vez, esta es la variable, la y es la dependiente y la x es la variable independiente. Está derivada solo con respecto a x. Sigue siendo ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo con respecto a una sola variable independiente, a una sola, se le llama diferencial ordinaria. ¿Qué pasa con estas? Esta está derivada con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Esta con respecto a x y con respecto a t. Entonces ya está derivada con respecto, esta con respecto a 2 y esta con respecto a 3. Entonces cuando está derivada con respecto a 2 o más, ya se le llama, estas dos son ecuaciones diferenciales parciales. Además, este símbolo que ustedes vieron en cálculo vectorial nos dice que es una parcial. Entonces, una clasificación es en ordinarias, cuando está derivada con respecto a una variable independiente, y parciales cuando está derivada con respecto a dos o más variables independientes, ¿sí? Y recuerden que el símbolo pues les da que es parcial. Otra clasificación es de acuerdo al orden. ¿Y el orden quién lo va a otorgar? Pues lo va a otorgar la derivada, ¿sí? Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, aquí la derivada está aquí, está multiplicando a m, pero esto yo lo puedo representar como b', o sea, es una primer derivada, ¿sí? Entonces es de orden 1, o de primer orden, como le quieran llamar. Aquí está otra vez la derivada, eso es lo mismo que y'. Y' pues es primer derivada, sigue siendo orden 1 o primer orden, como quieran. Aquí, esta es primer derivada y esta es segunda. Entonces tengo una primera y una segunda, pero ¿cuál es mayor? La segunda. Por lo tanto, esta es de orden 2 o también segundo orden. Aquí está primer derivada y aquí está segunda derivada. Entonces, ¿cuál es mayor? Pues la segunda derivada. Entonces es también de orden 2 o segundo orden. Y esta última pudieran irse con el error de decir que esta es de orden 4. Pero si observan es una primer derivada, pero elevada a la 4. Primer derivada elevada a la 4. Entonces esta es una primer derivada. O sea, lo que tendrían ahí, por ejemplo, si ustedes tuvieran 3x, su primer derivada sería 3 y eso lo elevarían a la 4, ¿sí? Esta es segunda derivada y esta es tercera derivada. ¿Cuál es mayor? ¿Primera, segunda o tercera? Pues tercera, entonces es de orden 3 o también tercer orden. Vamos a un tercer caso que es según la linealidad o no linealidad. Es una tercera forma de clasificarlo. Lo único que hay que hacer es ubicarse. Acuérdense que tenemos una variable dependiente y una independiente. La dependiente está arriba, entonces en esta primera la variable dependiente pues es la y la independiente la x. Entonces, si observan, si nos centramos aquí en la derivada, junto a esa derivada, el coeficiente que lo está multiplicando es 1 más y. Como la misma variable dependiente multiplica la derivada, eso implica que sea no lineal. Si hubiera estado así, 1 más x por dy en dx, ahí sería lineal. ¿Por qué? Porque la variable independiente está multiplicando a la dependiente. Entonces, si la misma variable dependiente multiplica la derivada de la dependiente, eso implica que no sea lineal. Para que sea lineal, ya sea que tengan un coeficiente de x o también una constante. Eso sí se vale y eso lo vuelve lineal. Ahora, el caso de esta, otra vez,
Variable dependiente, pues la misma y. No debe, si estamos, esta sería no lineal. Sigue siendo no lineal. ¿Por qué? Porque si tienen seno de y, coseno de y, tangente de y, exponencial de y, todo esto lo hace que sea no lineal. En este caso tengo seno de la variable dependiente, pues entonces es no lineal, ¿sí? Entonces, si tienen seno de la variable dependiente, coseno de la variable, exponencial, logaritmo, no es lineal. Por ejemplo, si observan esta, acuérdense que la variable dependiente es la y, pero tengo exponencial, pero de la independiente, ¿sí? Esto, pues no tendría el efecto de hacerla no lineal, porque la que está elevada al exponente es la variable independiente. Vámonos a la última. Otra vez, esta es de orden 4. Y si observan aquí, y está elevada a una potencia diferente de 1. Entonces, esta también es no lineal. Para que fuera lineal, tiene que estar y a la 1. Eso sí es lineal. O sea, la y solita. Y si está así, pues entonces sí es lineal. Bueno, espero les sirva esta introducción a ecuaciones diferenciales y ya poco a poco iremos avanzando en métodos y formas de resolverlo. Nos vemos la próxima. Ya saben que si tienen alguna duda, pues sus comentarios, o ya sea aquí en el canal o también por el blog. Nos vemos la próxima.